Comenzamos con los fármacos antianémicos. La anemia afecta en todo el mundo a casi 1.620 millones de personas, lo que corresponde al 24.8% de la población. La máxima prevalencia se da en niños de edad preescolar y la mínima en los varones. No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas en el mundo son las mujeres no embarazadas. La prevalencia de anemia en niños y adolescentes mexicanos ha sido un problema de gran envergadura, especialmente para los menores de 2 años, patrón que se ha mantenido desde la Encuesta Nacional de Nutrición en 1999. La anemia tiene como consecuencias graves sobre el desarrollo motor e intelectual de los niños, y si no se corrige antes de los 2 años, el daño puede ser irreversible. Otras causas de la anemia, tales como las deficiencias de los folatos, vitaminas A y vitaminas 12, pueden verse involucradas. ¿Qué es la anemia? Podemos definir a la anemia como la disminución de la hemoglobina o del hematocrito, o un síndrome que se caracteriza por la disminución en las cifras de hemoglobina sanguínea, o que los eritrocitos están debajo de los valores normales. Mencionamos términos como hemoglobina y eritrocito, pero en sí, ¿qué son? La hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno que se encuentra dentro del eritrocito, que es la célula transportadora de oxígeno en todo el cuerpo. Una deficiencia de hemoglobina nos llevaría a un suministro inadecuado de oxígeno. El eritrocito es un disco bicóncavo de 8 micras. Su flexibilidad permite pasar por los capilares. Tiene una vida media de 120 días. Dentro de las principales causas de la anemia tenemos deficiencia de producción de eritrocitos, pérdida de sangre y deficiencias nutricionales, principalmente de hierro y vitamina B12. Estos dos compuestos son importantes, ya que son necesarios para la maduración y síntesis de los eritrocitos. Dentro de los criterios y la clasificación de la anemia tenemos que hemoglobina por debajo de los 13 gramos por decilitro en varones y en mujeres adultas es de consideración, tanto que en mujeres embarazadas la hemoglobina bajo de 11 gramos es también una relación clínica. La podemos clasificar en 3. Microcíticas. Su causa más frecuente es el déficit de hierro, anemias secundarias a enfermedades crónicas y talasemias. Normocíticas, cuya causa más frecuente son anemias secundarias a una enfermedad crónica, hemolítica, aplasias o por infiltración medular, o alguna hemorragia aguda. Macrocíticas. También su causa más frecuente es el déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedades hepáticas. Para el tratamiento que se va a utilizar para la anemia, se va a utilizar dependiendo qué tipo de anemia se está presentando. Tratamiento con hierro. Bueno, la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia. También es utilizada para el profilaxis y tratamiento de la anemia por déficit de hierro. Puede pasar meses para que las reservas de hierro sean consumidas. La médula ósea produce gradualmente menos eritrocitos y así glóbulos rojos más pequeños que pierden poco a poco su función. Dentro de la farmacocinética del hierro, podemos ver que se absorbe desde el duodeno y a la parte superior del yeyuno por un mecanismo de transporte activo. Este es transportado en sangre unido a transferrina. El 30% se almacena como hemosiderina, el cual se elimina por medio de heces fecales, orina, leche materna y sudor. Entonces, dentro de su farmacodinámica, el principal efecto de ese es la producción normal de hemoglobina. Se produce un incremento en el conteo de reticulocitos. Sus efectos adversos podemos mencionar acidez, náuseas, diarrea, constipación. Puede agravar la colitis ulcerativa y también puede complicarse en los pacientes con enfermedad de Crohn. Tenemos que podemos administrar el hierro por vía oral, que se recomienda con sulfato, glucanato o fumarato ferroso, porque son más eficaces además de tener un costo más accesible.
por vía parenteral la utilicemos solo cuando la vía oral no es tolerada. El siguiente sería con tratamiento con vitamina B12. Es para la anemia persinosa, farmacocinética. Tenemos que el hidroxicobalamina y el cianocobalamina son compuestos a los que se le da el nombre de la vitamina B12. Estos se pueden inyectar vía intramuscular o subcutánea. Se absorben y son transportados a los tejidos. La vitamina B12 puede eliminarse por leche materna durante la infancia. Su farmacodinámica es esencial para el crecimiento y replicación celular, así como para el mantenimiento de la mielina. Otro tratamiento que tenemos es con ácido fólico, y este está indicado para anemia megaloblástica, de manera profiláctica en pacientes embarazadas o en pacientes con enfermedades hepáticas o anemia hemolítica. Tenemos que se distribuye por todos los tejidos corporales y se encuentra en grandes cantidades en líquido cefalorraquídeo. Se excreta en orina y en heces fecales. Todas las moléculas de glutamino de los poliglutamatos se deben hidrolizar, excepto una, por una transferasa de glutatión alfa 1, o una conjugasa, dentro del borde del cepillo de la mucosa intestinal. Tenemos que es muy esencial para la síntesis de ADN y para la eritropoyesis. Dentro de los efectos adversos encontramos que no se presentan aún cuando se ha utilizado en dosis altas. Por último, tenemos el tratamiento con factores de crecimiento hematopoyético. Está indicada para anemias por insuficiencia renal crónica, anemias asociadas con SIDA, anemias asociadas a la quimioterapia anticancerosa. Es una eritropoyetina recombinante alfa, entre 2.000 y 4.000 unidades por mililitro. Se administra por vía intravenosa, subcutánea o intraperitoneal. Dentro de los efectos adversos más conocidos tenemos el malestar general, artralgias, agravamiento de la hipotensión arterial con cefaleas, desorientación y a veces convulsiones. Anticoagulante. La enfermedad tromboembólica venosa está constituida por dos patologías principales, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. A pesar de los avances en la profilaxis, el diagnóstico y el manejo de esta entidad, aún es una causa inaceptablemente elevada de morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados y ambulatorios. La incidencia de trombosis venosa profunda va de un caso en cada 10.000 adultos jóvenes a un caso a cada 100 adultos mayores. En personas de 65 a 69 años, la incidencia es de 1.8 casos por cada 1.000 habitantes en un lapso de un año, y aumenta a 3.1 casos por cada 1.000 habitantes año entre los 85 y 89 años. En México, de 1981 a 1990, en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, se realizaron 1.685 necropsias. Se informaron de 252 casos con tromboembolia pulmonar, el 15%. Apareció en un rango amplio de edad. La mayoría de los casos se encontró entre los 60 y los 80 años de edad. La tromboembolia pulmonar fue causa directa de la muerte en 28%, contribuyó indirectamente en el 62% de los casos y constituyó un hallazgo incidental en el 10% de los casos. ¿Qué es la hemostasia? Son todos aquellos procesos destinados a evitar o disminuir las pérdidas de sangre por lesiones en las paredes vasculares. Normalmente la sangre circula a través de los vasos sanguíneos sin que se produzca activación plaquetaria o de la coagulación y sin que se produzca tampoco hemorragia apreciable. La lesión de un vaso sanguíneo por traumatismo, intervención quirúrgica o enfermedad desencadena el proceso hemostático. La hemostasia se divide para su estudio en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación en el objetivo de formar fibrina. Finalmente, se presenta la cascada de fibrinólisis, encargada de la degradación del coágulo una vez que se ha reparado el daño vascular o tisular. Mecanismos hemostáticos. 1. Lesión del vaso sanguíneo. 2. Espasmo vascular. 3.
Formación de tapón plaquetario. 4. Coagulación, malla de fibrina que estabiliza el coágulo. El proceso comienza con un daño inicial a la pared vascular, seguido de una vasoconstricción y consiguiente de la adhesión plaquetaria, que consta de mecanismos que se dividen en 3 fases: adhesión, activación y secreción, y agregación. Una mnemotecnia para que nunca se te olviden estas fases es pensar de esta forma. En una fiesta te adhieres a tu pareja, cuando bailas con ella, después la activas y por último te agrega a Facebook, Twitter e Instagram. Hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. Recordemos a los factores de la coagulación. 1. Fibrinógeno. 2. Protrombina. 3. Tromboplastina tisular. 4. Calcio. 5. Proacelerina. 7. Proconvertina. Y sí, no es que me haya faltado un factor, sino que el 6 no existe. 8. Factor antihemofílico A. 9. Componente de la tromboplastina plasmática o factor Christmas. 10. Factor Stuart-Power. 11. Antecedente tromboplastínico. 12. Factor de Hagemann. 13. Estabilizador de la fibrina. Pero este último factor no es tomado en cuenta por muchos autores. La vía extrínseca se considera que es la responsable de la generación inicial del factor 10 activado, mientras que la vía intrínseca lleva a la amplificación de la generación del factor 10. El factor 10 activado desempeña un papel central en la cascada de coagulación debido a que ocupa un punto en el que convergen la vía intrínseca y la extrínseca. ¿Qué es un anticoagulante? Podemos decir que es una sustancia endógena o exógena que va a interferir o inhibir en la coagulación, creando un estado antitrombótico o también conocido como prehemorrágico. Se distinguen sustancias endógenas producidas por el propio organismo y también van a haber sustancias exógenas. Tendremos varios tipos de anticoagulantes. Unos de ellos son los inhibidores de la atropina, como la heparina fraccionada. Es un anticoagulante inyectable de acción rápida que se va a utilizar en el tratamiento agudo para interferir en la formación de trombos. Normalmente se extrae del intestino porcino. Su mecanismo de acción. El efecto coagulante se debe a la unión con la antitrombina 3, provocando la inactivación de los factores de la coagulación. Permite que la antitrombina 3 se combine con la trombina circulante y el factor 10 inhibiendo su actividad. Lo que nos dice es que la heparina no fraccionada se une a la antitrombina. La antitrombina se va a unir al factor 10 y evitando así su unión a los otros factores de la coagulación, dando por terminada esta cadena, rompiéndola, evitando la formación del coágulo. Sus usos terapéuticos. Normalmente se utiliza para limitar la expansión de los trombos, evitar la formación de fibrina, por lo cual ha sido el fármaco principal antitrombótico. Trombosis aguda de las venas profundas, para embolia pulmonar, prevención de la trombosis pulmonar posoperatoria, en la fase aguda del infarto al miocardio, o también como un antitrombótico de acción en embarazadas, ya que este fármaco no atraviesa la membrana placentaria. Su farmacocinética, de administración por vía subcutánea profunda o también por vía intravenosa. El fármaco no atraviesa fácilmente las membranas. Su efecto anticoagulante inicia al cabo de unos minutos, después de su administración intravenosa, de 1 a 2 horas en vía subcutánea y una semivida de 1.5 horas aproximadamente por vía intravenosa. Se puede excretar por la orina y también se une a proteínas plasmáticas que neutralizan su actividad originando resistencia. Efectos adversos: episodios hemorrágicos, causa hipersensibilidad, trombosis por administración crónica del fármaco. También puede producir osteoporosis en tratamientos prolongados con heparina. No administrar en pacientes hipersensibles a la heparina, alcoholismo o en intervenciones recientes en el cerebro, en el ojo o también en la médula espinal. Las heparinas de bajo peso molecular.
van a ser compuestos heterógenos producidos por la despolimerización química o también enzimática de la heparina no fraccionada. Está reemplazando a la heparina no fraccionada en muchas situaciones clínicas. Se emplea en la prevención de la trombosis venosa y también en el tratamiento de los trastornos trombóticos, ya sea, por ejemplo, embolia pulmonar o también infarto agudo al miocardio. Los mecanismos de acción. Van a formar un complejo con la antitromina 3, inactivando el factor 10A, pero no se va a unir tanto a la tromina como lo hace la heparina no fraccionada. Al tener menos tendencia a activar plaquetas en reposo, es menos probable que la heparina de bajo peso molecular produzca tantos episodios hemorrágicos como a comparación con heparina no fraccionada. Sus usos terapéuticos. Al limitar la expansión de los trombos, va a evitar la formación de fibrina, por lo cual ha sido el fármaco principal antitrombótico. También se utiliza en la trombosis aguda de las venas profundas, en embolias pulmonares, en la prevención de trombosis venosa profunda postoperatoria, en la fase aguda de infarto al miocardio. Es el antitrombótico de elección en embarazadas, ya que no va a atravesar la membrana placentaria. Sus efectos terapéuticos van a ser muy predecibles. Su farmacocinética, de administración por vía subcutánea profunda. Este fármaco no atraviesa fácilmente las membranas. Su efecto anticoagulante puede iniciar en un lapso de 1 a 2 horas, con una semivida de 3 a 7 horas. De excreción por la orina, se puede unir a proteínas plasmáticas que van a neutralizar su actividad, originando una resistencia. Los mismos efectos adversos de la heparina no fraccionada, solo que los episodios hemorrágicos son menos frecuentes. También tenemos en los anticoagulantes los antagonistas de la vitamina K, que son muy importantes. Estos anticoagulantes cumarínicos incluyen a la warfarina y el dicumarol, y deben su acción a la capacidad de antagonizar las funciones de cofactor que ejerce la vitamina K. Su mecanismo de acción. Bueno, los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 requieren de la vitamina K para su síntesis en el hígado. La warfarina impide la acción de la enzima hepática que reduce el 2,3-epóxido de vitamina K, la enzima antecesora a la vitamina K, lo cual va a ser un paso clave en la formación de ciertos factores de la coagulación. Al interrumpir la acción de esta enzima, provoca que la vitamina K no se recicle y por lo tanto no participe en la síntesis de estos factores de la coagulación. Sin vitamina K no tenemos los factores 2, 7, 9 y 10, y sin esos factores no puede haber una coagulación. Sus usos terapéuticos. En la prevención de trombosis venosa profunda, también en la embolia pulmonar, se utiliza para la prevención de tromboembolias venosas durante la cirugía ortopédica y ginecológica, para profilaxis en pacientes con infarto agudo al miocardio, prótesis valvulares cardíacas o también con fibrilación auricular crónica. Estos medicamentos se absorben rápidamente después de su administración oral. En un 99% se van a unir a la albúmina, lo que va a evitar su difusión al líquido cefalorraquídeo, a la orina y a la leche. Atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Tiene una semivida de 40 horas, con un metabolismo catalizado por el citocromo del P450, es muy importante. Y esta se va a excretar por orina y por las heces. Sus efectos adversos: al ser anticoagulante puede producir trastornos hemorrágicos, lesiones y necrosis cutáneas a la hora de su aplicación, cianosis en dedos de los pies. No debe utilizarse en mujeres embarazadas ya que es extremadamente teratógeno. En pacientes con insuficiencia renal habría que disminuir la dosis.